buenos días. Mi nombre es Carlos Fernández y hoy vamos a hablar, como el seminario está convocado, de CIPEConnect de madera. Como creo que ya conocen muchos de los que asistan a este seminario, CIPEConnect ha cambiado su nombre. Pueden ver en la pantalla que yo estoy mostrando que anteriormente se llamaba CIPEConnect Steel, puesto que cuando lo lanzamos en mayo del 2021 se llamaba CIPEConnect Steel porque trataba de dimensionar y comprobar uniones de acero. Y ahora, como ya dimensiona uniones de madera, le hemos quitado el steel para dejarlo simplemente en CIPEConnect. Quizá algunos recuerden que en la lista de precios y en el software disponible de CIPE teníamos otro programa que llamábamos CIPEConnect, que ahora mismo, si ustedes saben que en la página web de CIPE, cuando buscan y activan productos, en la página de productos pueden encontrar todos los programas y módulos de CIPE. Y ahí podrán ver que ahora CIPEConnect pasa a cambiar su nombre por CIPEConnect Classic y todas las uniones que teníamos en el caso del CIPEConnect Classic, que eran uniones de perfiles T metálicos, pasan a nombrarse a partir de ahora CIPEConnect Classic, para adoptar la denominación de CIPEConnect para el nuevo programa que, como saben, aparece CIPEConnect en la versión 2000D. Anteriormente seguía llamándose CIPEConnect Steel. Desde el momento en que ya resolvemos uniones de madera que además se pueden combinar entre barras o perfiles metálicos y barras o perfiles de madera, pues le hemos dejado ese nombre de CIPEConnect puro y duro para que quede claro que puede calcular uniones de acero y uniones de madera. Recordar que las uniones de acero que podíamos calcular de acuerdo a la normativa implementada, pues desde los ya derogados EA 2011 a el reciente código estructural que ya implementamos en CIPEConnect Steel en la anterior 2022C, hemos ido incorporando diferentes normativas, desde las normativas americanas AISC 36016, el RFD, hemos incorporado, y ya desde el inicio teníamos el Eurocódigo, de acuerdo al documento EN 1993, la norma brasileña que incorporamos también recientemente, la NBR 8800-2008, las British Standard 5951-2000 y recientemente hemos incorporado las normas de la India IS 800-2007. Todo esto para acero. Y para madera, en esta primera versión de madera, hemos incorporado el Eurocódigo 5, el EN 1995. Bien, quizá algunos se pregunten, bueno, y entonces yo si compro CIPEConnect o quiero adquirir CIPEConnect, ¿puedo adquirirlo solo con el módulo de acero, solo con el módulo de madera? Pues sí, en efecto, podremos adquirirlo de forma independiente, con acero o con madera o con ambos. Y en todos los casos, como saben, CIPEConnect Steel desde sus inicios incorpora el motor de cálculo OpenSys para el cálculo no lineal del modelo de elementos finitos que generamos, ¿vale? Tanto para acero como para madera. Quizá la peculiaridad que tiene el módulo de madera es que las uniones, las fijaciones que realizamos entre elementos de madera y entre elementos de madera y metálicos se realiza mediante fijaciones metálicas, que lógicamente se tienen que dimensionar con la normativa de acero correspondiente.
Y en el caso de las fijaciones y sus efectos sobre la madera que se haya definido, pues lógicamente se comprueba con la norma Eurocódigo 5 y que luego ya les mostrará mi compañero Guillermo López para que lo puedan ver en detalle. Importante destacar que aquellos que ya poseían CIPE-Connect Steel y tenían, lógicamente, el motor de cálculo OpenSys, si ahora amplían al módulo de madera, solamente necesitarán adquirir el módulo de madera, puesto que ya tienen el motor de cálculo, que es el mismo que se utiliza en ambos casos y el mismo modelo de elementos finitos implementado. Por eso, digamos que pasar al módulo de madera va a ser muy sencillo. Igual que cuando sacamos el módulo de acero, teníamos un precio para aquellos que adquiriesen una licencia nueva de CIPE-Connect Steel, en la cual pues teníamos en cuenta si había adquirido los módulos de uniones soldadas y atornilladas que ya teníamos disponibles en CIPE-CAD y CIPE3D, y les realizábamos un descuento por la adquisición previa de esos módulos de acero. Ahora que sale también el módulo de madera, también realizaremos unos descuentos para aquellos clientes que tengan licencias que ya incluyen módulos de madera, que actualmente en CIPE-CAD tenemos el módulo de forjados de viguetas de madera, tenemos el módulo de pilares de madera, que también es común con CIPE3D, así como es común el módulo de barras de madera en CIPE3D, que son las vigas de madera de CIPE-CAD. Esos tres módulos de madera que tenemos implementados nos permitirán obtener un descuento muy apetecible, y más ahora que estamos todavía en la semana del Black Friday. Bien, pues para adquirir, como comentaba antes, estos módulos, ya sean de madera o de acero, otro aspecto importante y que nos va a permitir acceder a poseerlos es disponer de un contrato de mejoras. Ya en su momento, cuando salió CIPE-Connect Steel, aquellos clientes que tenían licencias de CIPE-CAD o CIPE3D y tenían todos los módulos de acero, de uniones soldadas y atornilladas, y tenían el contrato de mejoras, sin ningún coste se les daba el CIPE-Connect Steel. Ahora, CIPE-Connect con el módulo de madera, para esos mismos clientes que ya tenían el contrato de mejoras y que en su momento tenían todos los módulos de acero y adquirieron el motor de cálculo CIPE de OpenSys, ahora mismo si ya lo tienen y tienen todos los módulos de madera, directamente tendrán el CIPE-Connect con el módulo de madera. Y si les falta algún módulo de madera, lo pueden adquirir. Y si no tenían el de acero, lógicamente no tendrían el motor de cálculo OpenSys y ahora lo podrán adquirir si solamente trabajan con madera. O sea que es totalmente independiente. El que quiera acero puede adquirir acero, el que quiera madera, solo madera. Y solamente en uno de los casos será necesario adquirir el motor de cálculo OpenSys. Bien, pues dicho todo esto, yo simplemente quería recordarles que este programa, que me va a permitir calcular uniones de madera mediante elementos metálicos y sus fijaciones, que estarán conectando entre sí las diferentes piezas de madera y también las piezas metálicas, solamente hacer la observación de que si yo tenía el CIPE-Connect Steel con el módulo de acero y ahora adquiero el de madera, me podrán llegar a mi unión, a mi nudo, perfiles de madera y perfiles metálicos, y podré calcular todo tipo de unión combinada de acero y madera. Si tengo una unión y solamente he adquirido el módulo de acero, pues las barras que lleguen de madera no me permitirá dimensionar esa unión. Tendré que adquirir el módulo de madera. Y viceversa.
Si yo tengo, como muestro aquí, una unión en la que llegan perfiles de madera y metálico, pues necesitaré los dos permisos de acero y de madera. Solamente en aquellos casos donde la unión sea entre barras de madera que confluyen al nudo, pues necesitaré solamente el módulo de madera. Bueno, que sepan que el programa CipeConnect siempre ha estado y sigue estando en el área de descarga, en la store de BeanServer. Como saben, en la store de BeanServer, si seleccionan los programas de cálculo de estructuras, encontrarán CipeConnect, ya se llama solo CipeConnect. Y dentro de CipeConnect podrán descargar la aplicación y además disponen de una amplia documentación disponible. Aquí tienen también la conexión al sitio web y en la documentación disponible pues encontrarán manuales, seminarios, tutoriales, enlaces de interés, además de lo que puedan encontrar lógicamente en nuestro canal de YouTube de Cipe Software. Y bueno, pues ahí tienen un montón de documentación, de vídeos, tutoriales, etcétera, que podrán consultar. Y dicho todo esto, bueno, pues que sepan que la madera, reitero, está disponible desde la 2022D y desde que sacamos al mercado el módulo de acero, pues sigue estando disponible, como es lógico, y aquí lo tienen para cualquier consulta. Y por mi parte voy a dejar paso a mi compañero Guillermo López para que ya les explique en detalle cómo se ha hecho este módulo, qué prestaciones tiene, cómo podemos consultar y calcular los nudos, el modelado que se hace, cómo se disponen todos esos elementos de unión y fijación, cómo podemos consultar los resultados, verificar toda la normativa y obtener sus resultados. Todo esto, como siempre, este programa entra dentro del flujo de trabajo de CIPE propuesto, en conexión con la nube de BeanServer Center, donde podemos alojar nuestros proyectos y, como siempre, con la grandísima ventaja de que si hemos calculado nuestras estructuras con CIPECAD y CIPE 3D, podremos exportar a ese proyecto de BeanServer y directamente abrir CipeConnect, abrir ese proyecto y tendremos el modelo de mi estructura, tendremos los esfuerzos de todas las combinaciones en todos los extremos de barra para poder pasar a diseñar esa unión, dimensionarla y comprobarla. Y nada más, Guillermo, te paso la palabra, que creo que ya he hablado mucho. Buenos días, soy Guillermo López y bueno, vamos a comentar un poco todo lo nuevo de este módulo de uniones de madera. Bueno, para empezar y de una forma muy resumida, vamos a empezar con un ejemplito que es una pequeña pérgola, ¿vale? Que está realizada en CIPE 3D. Aquí vamos a ver un poco la vista 3D para tener una idea. Es una pérgola de madera con pilares metálicos. En el proceso lógico para dimensionar las uniones en CipeConnect sería, pues, aunque se puede hacer de manera aislada, trabajar solamente en CipeConnect, sería pues, tener ya un modelo y a partir de los esfuerzos que vienen de un programa como puede ser Cipe 3D o CipeCAD, pues dimensionar o modelar y dimensionar las uniones. Entonces ya una vez tenemos un modeleo calculado, dimensionado, yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo hecho, pero vendríamos a este botón, vinculamos, como supongo que ya se conoce, y una vez vinculado a un proyecto, compartiríamos teniendo activado exportar los esfuerzos para el cálculo de uniones. ¿Vale? Una vez hecho esto,
al crear en CipeConnect un fichero nuevo, yo lo voy a llamar prueba, seleccionaríamos el proyecto al que hemos vinculado la estructura y importaríamos la estructura. Y bueno, esta opción de generar automáticamente los nudos se puede dejar activada para ya tenerlos ahí y no tener que estar creándolos. No es necesario, se podrían crear después. Entonces, una vez hacemos esto, el programa importa la estructura que hemos previamente dimensionado en CIP3D para empezar a trabajar aquí con uniones, ¿vale? Bueno, voy a comentar algunas cosillas de todo lo que se ha implementado para poder dimensionar las uniones de madera. En el botón de normativas se ha implementado el Eurocódigo 5. ¿Vale? Bueno, igual que por ejemplo tenemos aquí, pues yo qué sé, en el código estructural, algunas comprobaciones opcionales, que son comprobaciones que no es que no sean importantes, pero puede ser que un usuario en un momento dado prefiera no hacerlas en este programa o hacerlas más tarde o lo que sea, pues está la opción de desactivarlas. Aquí también tenemos alguna. ¿Vale? También se ha añadido bibliotecas de materiales y de elementos. Para elementos de madera tenemos la biblioteca de materiales propios de elementos de madera del Eurocódigo 5. Biblioteca de materiales, en este caso son los 3 panelitos iguales. Biblioteca de materiales para pasadores. Se han añadido unos materiales por defecto, el usuario puede añadir los materiales que quiera. Biblioteca de materiales por defecto para los pernos y biblioteca de materiales por defecto para los tirafondos. Además, hay una biblioteca que por defecto está vacía para secciones de madera, para que el usuario pueda añadir las que necesite, aunque no es realmente necesario si importamos, como ahora veremos, si importamos la obra de CIP3D. Una biblioteca por defecto de elementos mecánicos de unión, en este caso de pasadores, pues una biblioteca por defecto con varios diámetros y para cada diámetro pues varias longitudes disponibles. Una biblioteca por defecto de pernos con unos diámetros nominales y las características técnicas que necesarias para los cálculos y las comprobaciones. Y lo mismo que antes, longitudes disponibles para cada uno de estos diámetros. ¿Vale? Y bueno, y lo mismo con los tirafondos. Unas bibliotecas por defecto, en este caso hay 3 bibliotecas por defecto y bueno, cada una de ellas pues tiene sus elementos propios. ¿Vale? Bien, ¿qué más? Cuando leemos una obra de CIP3D, nos traemos sus esfuerzos y los esfuerzos vienen en combinaciones. Entonces, bueno, yo voy a abrir, ya tengo la estructura importada, pero yo como ya tengo una unión modelizada, voy a abrir ya esta obra. Vale. Entonces, lo que comentaba de los esfuerzos, en cuanto a las estructuras de madera se refiere, como sabéis, es importante la consideración de la duración de la carga. Entonces, aquí se ha implementado también su consideración. Esto, cuando leemos una obra de CIP3D, ya viene rellenado, ¿vale? Pero, como sabéis, en este tipo de programas es todo editable. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, ya voy a pasar a definir la unión, ¿vale?
Para eso yo ya la tengo, aunque yo ya la tengo definida, voy a desactivar todas las operaciones y así, bueno, las vamos comentando por encima para que se vea pues, cómo se definiría una unión. Cuando viene la obra de CIPE 3D, pues si no se han aplicado excentricidades o desplazamientos de la sección, pues vendría tal y como se está viendo aquí. Cada elemento termina de alguna forma el centro geométrico, ¿no? del nudo. Entonces, para definir la unión se trata, pues con la madera no ha cambiado nada en este aspecto, se trata de ir definiendo las operaciones necesarias para hacer lo que uno tiene en la cabeza de cómo voy a resolver la unión, ¿no? Entonces, en el primer caso, pues añadiríamos una placa, ¿vale? Y aquí ya se van viendo cosas que se han implementado para la consideración de los elementos de madera. El programa ha detectado que el perfil V1 es un elemento de madera y ya no me da opciones de alma ni nada por el estilo, sino cara inferior, cara superior, cara izquierda, cara derecha, ¿vale? Entonces, bueno, añadiríamos una placa, definimos su material, su espesor, sus dimensiones y la disponemos donde necesitamos. Añadimos un ajuste en el pilar metálico en este caso, lo ajustamos a la placa y como vemos aquí le añadimos una soldadura en el alma, puesto que bueno, la unión estaba definida como una articulación. Añadimos un ajuste en la viga secundaria de madera. Cuando añadimos un ajuste le decimos queremos ajustar el perfil V2, que estamos viendo aquí, lo ajustamos al perfil V1 y, bueno, pues en este caso está ajustado a la cara más cercana. Y si no le pusiéramos un desplazamiento, pues estaría enrasado y pegado a la cara, pero lo separamos para poder considerar los elementos que van a estar ahí dentro, ¿no? Añadiríamos una placa, la disponemos en la cara derecha de la viga V1, ¿vale? Añadiríamos otra placa, la definimos como perpendicular a la otra placa, a la que hemos añadido anteriormente, le damos un desplazamiento y realmente, tal y como estamos viendo aquí, esto lo he hecho a posta para que se vea que tampoco es necesario tener muchísima precisión. Sí a dónde queremos llegar, para eso tenemos, por ejemplo, vistas como esta, sí a dónde queremos llegar, pero no es necesario mucha precisión por ahí porque luego podemos añadir otro ajuste que es cortar la placa 3 por la placa 2, ¿vale? Y ya tendríamos, pues eso, definida esa especie de T para crear la unión. Añadimos una soldadura y de alguna forma ya tendríamos preparados los elementos metálicos para añadirle las fijaciones para elementos de madera. Que, como ya he comentado, aunque se han implementado pues, varias modificaciones en las operaciones que ya existían, la novedad principal, la operación principal es esta. O sea, aparte de que ahora se viene de CIPE 3D en los elementos de madera, pues también tenemos la posibilidad de añadir estas fijaciones, ¿vale? Aquí yo ya los tengo definidos, están aquí en estas operaciones, pero voy a, como si fuera a hacerlos desde cero, voy a añadir, por ejemplo, un pasador, o sea, unos pasadores. Y en las operaciones para elementos de madera, tenemos, yendo de arriba abajo, lo primero que tenemos es esta opción. Carlos ya ha comentado que las operaciones necesarias para unir elementos de madera, en la versión actual se une el elemento de madera a otros elementos de madera o a elementos metálicos a través de conexiones mecánicas
tipo pasador, que serían los tirafondos, los pernos o los pasadores. En cualquier caso, de momento es necesario siempre que haya un elemento metálico para la transmisión mecánica de esfuerzos. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, es madera-acero y la opción que tiene el pasador es madera-acero-madera, siendo el elemento de madera, o sea, las dos secciones del elemento de madera de la misma pieza, o también también podría existir dos piezas diferentes de madera, pero el tipo de unión a efectos de cálculo es la misma, en madera-acero-madera. ¿Vale? En este caso, la que nos interesa, puesto que esta pieza las dos secciones de madera que quedan a ambos lados de la placa es de la misma pieza, nos interesaría la primera opción. Seleccionamos el elemento de madera y seleccionamos el elemento de acero, que en este caso es una placa, y es la placa 3. ¿Vale? Aquí definiríamos de la biblioteca qué tipo de pasador vamos a utilizar. Pues no sé, cogemos uno del 10 y un material de los que tenemos en la biblioteca. Y simplemente se trata ya de añadir por coordenadas pues, el elemento. En este caso, bueno, ya tenemos garantizada la transmisión de esfuerzos a través del pasador a la placa. ¿Vale? Si en vez de añadir un pasador, pues podemos añadir, pues no sé, vamos a añadir, por ejemplo, un perno. Pues, bueno, mejor dicho, un perno. Cuando hacemos esta operación añadimos un grupo de pasadores o un grupo de pernos. Luego habrán tantos elementos como metamos aquí en las coordenadas, en la lista. ¿Vale? Los pernos tienen aquí 4 opciones. La primera opción sería madera, acero. Bueno, en orden es acero, madera. La segunda opción sería acero, madera, acero. La tercera opción sería al revés, madera, acero, madera, pero siendo las dos secciones de madera del mismo elemento. Y la cuarta opción sería madera, acero, madera, pero las dos secciones de madera son de piezas diferentes. Si, por ejemplo, vamos a unir la viga V2 con la placa 3, la opción que tenemos que seleccionar es esta, al igual que hemos hecho con el pasador. Entonces seleccionamos el elemento de madera, seleccionamos el elemento de acero, que es la placa 3. Seleccionamos un elemento, un material y pues ponemos unas coordenadas y fijaros que ya tenemos aquí el elemento. Cuando hemos añadido un elemento y hemos seleccionado el elemento de diámetro 10, lo que hemos hecho es, de esa biblioteca que comentaba antes, hemos cogido todas sus características, que aunque siguen siendo editables en este panel, y las tenemos aquí en cuenta para el cálculo. ¿Vale? De hecho, pues por ejemplo, podemos ver las arandelas. En este caso estamos viendo unas arandelas que son bueno, de un diámetro mayor a las arandelas que se utilizan para acero, y esas son las que tenemos aquí, arandela de madera. ¿Vale? Si lo que estamos, si la unión o la conexión que estamos creando es entre un elemento de acero y uno de madera, ¿cómo podría ser? Voy a cambiarla. De manera que unimos la placa 2 con la viga 1 y pues ponemos esto. Como veis, la arandela ya automáticamente, al estar en contacto con un elemento de acero, la arandela que se dispone en este lado es la arandela de acero y en este es la arandela de, bueno, no es que es arandela de acero, arandela para estar en contacto con acero, y aquí en el otro lado la arandela para estar en contacto con madera.
por eso aquí hay dos arandelas diferentes, ¿vale? Bien, lo mismo sucede con los tirafondos. Por ejemplo, podríamos crear una conexión con tirafondos. En este caso, solo de momento tenemos una opción, que es unir una pieza de acero con una pieza de madera. Entonces seleccionaríamos, pues por ejemplo, la placa 2 y el perfil 1. Seleccionaríamos pues una serie de las que tenemos en la biblioteca y un elemento, un material y añadimos unas coordenadas. Y como vemos, ahí tenemos nuestro tirafondo. Entonces, bueno, realmente lo que hacemos, como decía, al añadir una operación de conexión para elementos de madera, añadimos un grupo de tirafondos. O sea, yo aquí pongo unas coordenadas y como veis, voy añadiendo tirafondos a la conexión para tener preparado el modelo para el cálculo, ¿vale? Voy a borrar esta operación porque era para mostrarlo y entonces para resolver esta unión, que yo de alguna forma ya la tengo resuelta, he añadido 8 tirafondos en la placa inferior, 4 pernos en la placa lateral y en la placa que queda dentro de la sección V2 o dentro de la viga V2, en la que habría que practicar una ranura para su montaje, etcétera, pues tengo otros 4 pernos, ¿vale? Entonces, en el momento en el que yo he terminado de hacer el modelo, yo ya estoy en disposición de calcular la unión. Entonces, nos venimos aquí, calculamos. Y bueno, aquí tenemos un listado con el resumen de las comprobaciones, el listado que podemos sacar con todas las comprobaciones que se realizan, ¿vale? Y aquí podemos ir una a una. Para que se vea claro, el orden es un poco el siguiente. Primero tengo las comprobaciones que ya se hacían en las versiones anteriores sobre los elementos metálicos. Luego las soldaduras. Esto, aunque ponga pernos 1, que ya es la conexión, ya es el elemento de madera, esto realmente son comprobaciones de la norma que tengamos seleccionada para elementos de acero. En este caso, pues está seleccionado el código estructural, pues estamos haciendo comprobaciones, pues en este caso geométricas, ¿no? de los diámetros de los taladros, etc. Aquí lo mismo y llegaríamos a el momento en el que empezamos a hacer las comprobaciones del Eurocódigo 5, que es la norma que teníamos seleccionada y la que ahora mismo tenemos implementada para elementos de madera. Entonces, pues aquí tenemos la comprobación detallada de los elementos y podemos aquí consultar cada una de las comprobaciones que se hacen, tanto de capacidad de carga, o sea, ya de esfuerzos, como comprobaciones geométricas, etcétera. ¿Vale? Podemos consultar las comprobaciones. Bien, para que se vea alguna cosilla más, voy a abrir otra obra. Y bueno, esto es una obra que se ha hecho también en Cipe 3D. Lo que sucede es que aquí se ha practicado una excentricidad en el elemento en lo que hace aquí de escalones, que no es más que una barra de madera, pero es excéntrica con respecto a
a la barra metálica. Entonces, bueno, tampoco hay ningún problema. Únicamente al importar, en este caso no se le ha dicho al asistente que genere las uniones, pero yo luego podría venir aquí y coger, voy a desactivar aquí la estructura. Entonces yo podría aquí venir y añadir pues una unión de esta con esta. Aquí están los elementos que se han leído del modelo que se generó en CIPE 3D. ¿Vale? Y yo podría venir aquí, podría venir aquí y definir mi unión. ¿Vale? Bien, lo que quería mostrar es lo siguiente. Yo aquí ya tengo una unión definida. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es una unión, la verdad es bastante sencilla, lleva unas cuantas placas por ahí, pero los esfuerzos se transmiten a través de los tirafondos, ¿vale? Y entonces, para que se vea un poquillo mejor, cuando calculamos una unión, podemos consultar las deformaciones, esfuerzos que se producen en los elementos a través de estos desplegables de aquí. Vale, por ejemplo, podemos activar, pues como ya esto no se ha implementado ahora, ya estaba, tensión de von Mises. Pero si nos vamos, por ejemplo, a los desplazamientos, nos fijamos aquí y exageramos la deformación, y ponemos una combinación en la que solo está cargado un lateral de la escalera, pues aquí podemos entender alguna cosa, ¿no? O sea, en cuanto al cálculo, la madera se comporta como un sólido rígido y transmite a través de los elementos de conexión, en este caso son tirafondos, los esfuerzos a las placas metálicas, al modelo de elementos finitos. Es importante también el diseño de la unión, porque bueno, pues, los tirafondos están ahí para transmitir, pero sí puede haber casos en los que el funcionamiento de la unión, por ejemplo, aquí todo funciona, todas las comprobaciones cumplen, las de acero, las del Eurocódigo 5 de madera, todas cumplen, pero si por lo que fuera nos interesa que el comportamiento sea diferente, podemos añadir un rigidizador y volver a dimensionar, volver a calcular la unión, y veremos que para el mismo factor de desplazamientos, evidentemente la deformación es mucho menos evidente. El rigidizador hace su función. Esto es importante porque el diseño de la unión, pues, bueno, puede haber casos en los que queramos evitar un funcionamiento inadecuado. Esto es un ejemplo nada más, ¿no? Pero, a ver, vamos a desplazamientos. Cogemos el mismo factor que antes y la deformación es mucho menos evidente, mucho más pequeña, y no quiere decir que la otra no funcionase bien, simplemente que esta está más rigidizada. Vale. Y bueno, alguna otra cosa que quería comentar es voy a volver a la estructura de antes, que es la posibilidad de utilizar la biblioteca. ¿Para qué sirve la biblioteca? Bueno, pues en esta obra yo tengo varias uniones
pero de todo ese conjunto de uniones que tengo, pues algunas de ellas serán iguales o casi iguales. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, por ejemplo, si yo me voy a editar la unión que tengo definida, a la que hemos estado editando antes, ¿vale? Yo esta unión la puedo exportar a la biblioteca, ¿vale? Aquí ya debe estar en la lista. Y si la quiero utilizar en una unión que sea prácticamente igual, pues yo me vengo aquí, no tengo definidas las operaciones en esta unión, pero puedo importarla de la biblioteca y cuando el programa detecta que es prácticamente igual, pues me la aplica y ya está. Y ya tengo la unión definida, lista para poder calcularla. ¿En qué otro caso es interesante? Pues en el que, aunque no sea exactamente igual, es prácticamente la misma, ¿no? Como por ejemplo podría ser aquí. Aquí me puedo venir de la biblioteca, la importo y el programa, al detectar que no es exactamente igual, me propone las equivalencias entre las diferentes piezas que conforman la unión. Como veis, prácticamente está bien ya, puedo aceptar, pero hay algo aquí que no está bien definido todavía. Simplemente se trata de, como vemos aquí, que la placa 3 y la placa 2 están en el lado incorrecto, ¿no? Entonces, pues cuando yo cambio de lado, ya tengo la unión perfectamente definida y lista para poder calcular. Y bueno, ya para terminar, pues voy a mostrar algún otro ejemplo, ya con las uniones modelizadas, ¿vale? Esto sería la misma pérgola, pero con los pilares de madera. Y aquí, bueno, pues como podéis ver, todas las uniones están ya definidas. ¿Vale? Otro caso que podríamos ver es una cubierta. Esta obra que estoy abriendo está como, bueno, exactamente esta no, hay una parecida, pero mejor resuelta, ¿no? De manera que las uniones ya funcionan y cumplen. Pero bueno, esta sería la forma de resolverla. Esta obra está metida como ejemplo en el programa, ¿vale? Para que si alguien quiere probar y toquetearla, pues para eso está. Aquí tenemos la forma a modo de ejemplo de resolución de varias uniones. Tenemos una cercha en medio. ¿Vale? En algunos casos, pues bueno, la resolución es más compleja, pero al final con varias operaciones se resuelve. Y por último, pues no sé, otro ejemplo ya un poquito más... Una pregunta, Sí, Guillermo, antes de que salgas de aquí, que como sí, he visto que has utilizado el exportar e importar, entiendo que en este ejemplo yo veo que hay muchas uniones que son repetitivas, ¿no? Porque tienes ahí unas pendientes a dos aguas y has resuelto, digamos, los nudos tipo que sí, los podrías perfectamente exportar e importar, ¿no? de la biblioteca, sí. Muy fácil terminar esta obra, ¿no? Sí, bueno, esto a ver, lo que pasa es que aquí en esta obra el número de uniones es elevado, pero son repetitivas. O sea, el exportar e importar, tú lo exportas una vez a la biblioteca y luego, bueno, pues vas generándote las uniones y vas importando. Evidentemente esto te lleva un ratito, pero el definir las uniones es de alguna forma lo más, entre comillas, lento, que tampoco, ya hemos visto que tampoco es lento, ¿no? Pero sí, una vez te lo llevas a la biblioteca, ya te lo vas trayendo a las uniones que te interesa y es relativamente rápido, sí. Vale, gracias.
Bueno, y el último ejemplo, a ver, esto ya por mostrar que puede ser un poco más compleja la geometría, pero bueno, con paciencia pues uno se va generando las cosas. Aquí tenemos una unión que está resuelta. En esta obra solo hay resuelta una unión, pero es a modo de ejemplo, ¿no? Para que se vea que se puede resolver, pues no todo tiene que ser una viga y un pilar y cosas así, ¿no? Pueden haber cosas más complejas y, bueno, en este caso lo que hay es, se ha añadido un plano para poder tener una referencia, se ha añadido una placa con una geometría poligonal definida por varios puntos y luego ya pues ajustes, otra placa y otra más, sus soldaduras y los elementos, en este caso, que transfieren los esfuerzos a las placas. Y bueno, por mi parte esto era un poco, bueno, pues eso, mostrar un poco cómo funciona el programa y que realmente se puede hacer, no todo, pero casi todo. Y por mi parte cedo la palabra ya a Carlos otra vez para... Muy bien, Guillermo. Muchas gracias. Vamos, creo que el programa, tal como lo has mostrado, pues para aquellos que ya estaban familiarizados con CIPEConnect, con el módulo de acero, con Steel, pues todas las operaciones vienen a ser como una continuidad y bueno, quizá pues las fijaciones es lo que aparece como novedoso, ¿no? Y el hecho para mí que me parece importante es que esas fijaciones, todos esos pernos, todos esos tirafondos, etcétera, que tú vas introduciendo, te hace las comprobaciones de acuerdo al Eurocódigo 5 madera, porque claro, tienes que comprobar que las tensiones y los esfuerzos que se transmiten a través de esas fijaciones, la madera va a funcionar, ¿no? En definitiva, que es de lo que se trata, ¿no? Sí, bueno, El, al final las comprobaciones del Eurocódigo 5, que viene a ser pues, prácticamente lo mismo que, por ejemplo, tenemos en el código técnico, son comprobaciones en las que para una carga lateral o incluso para una carga axial, que al final todos los esfuerzos se descomponen en dos cargas laterales y una axial en cada elemento del grupo, ¿no? Las comprobaciones vienen a comprobar que hay varios modos de fallo y que la capacidad resistente del grupo es la mínima de todos los modos de fallo. Esto bueno, sí, en la norma se puede ver, ¿no? Entonces ahí tienes varios modos de fallo, pues fallo por plastificación del perno, fallo por abolladura de la placa, fallo por plastificación de la madera o abolladura. Bueno, hay varios modos de fallo y se trata de buscar la capacidad de carga es la capacidad del mínimo de todos esos modos de fallo. ¿Vale? O sea, el primer modo de fallo que sucedería. Vamos. Vamos, que en el caso del acero sí que hemos visto que podemos utilizar varias normativas, ¿no? Y en el caso de la madera, pues en principio tenemos en esta primera versión el Eurocódigo 5, ¿no? Que es, digamos, la normativa que abarca con más generalidad el cálculo de madera, ¿no? Y de sus fijaciones. Sí. Y imagino que próximamente pues iremos viendo la evolución del programa, ¿no? Con alguna Sí, otra normativa, etcétera. sí. Irá evolucionando. Muy bien. Supongo que Bueno, sí. pues yo creo que con esto pues hemos dado una visión general de la potencia del módulo de madera, que lo verán por ahí anunciado como Timber. Y bueno, pues esperamos seguir avanzando y seguir incorporando más novedades en este programa CIPEConnect, que cada vez promete más, ¿no? Y bueno, hoy como es un webinar específico, pues no comentamos nada más. Yo simplemente a modo de recordatorio
entre las novedades que hemos sacado en la 2022D, que por supuesto para mí una de las más importantes es este módulo de madera en CIPEConnect, que también hemos incorporado en CIPECAD y CIPE3D el código estructural en todo el dimensionamiento y comprobación de perfiles metálicos. Ya teníamos en la C el hormigón y ahora hemos rematado en la D todo el tema de perfiles de acero. Si bien ya lo teníamos en CIPEConnect, la parte de acero, ya desde la C teníamos incorporado el código estructural. O sea que ahora mismo ambos elementos, acero y madera, están ya con el código estructural, porque no hay que olvidar que el código estructural se olvidó de la madera, como también se olvidó de los perfiles conformados. Por eso tenemos que echar mano de los pseudocódigos estructurales en aquellos elementos que nuestro código estructural ha dejado fuera del texto, por lo menos actualmente. Ya veremos si hay revisiones en el futuro. ¿Vale? Y nada más, yo no sé, Guillermo, si tú tienes alguna observación y ya, bueno, pues dejamos el tema pendiente para que las preguntas que nos quieran realizar, que hemos tratado de ir respondiendo durante el chat y aquellas que no hemos sido capaces de responder, les responderemos con posterioridad a todos aquellos que las han planteado. Así que, Guillermo, si no hay nada más por tu parte ni por la mía, No, por damos mi parte. pues nada más. Entonces, muchas gracias por su atención, muchas gracias, Guillermo, A ti. y nos veremos pronto. Hasta pronto.